mis queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestro segundo encuentro virtual, Derecho Civil 1, parte 2, Familia, como dentro de la materia o dentro del convenio del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y la Universidad de Falcón. Mi nombre es la profesora Mayra Maldonado. Los acompañaré en este trimestre o en este semestre con la materia, lo que es Derecho Civil, parte 2, Familia. Dentro del pensum de la universidad, pues tenemos unido lo que es la parte de el Derecho Civil de Familia, que es una materia que está íntimamente relacionada con todo lo que tiene que ver con los elementos importantes de lo que es la familia. Vamos a ver el segundo tema. En el primer tema hablamos de la familia, el derecho de familia, la concepción de familia, la familia y las normas que la regulaban. Hablamos de la familia desde la época del Homo sapiens y de la agrupación o de la integración familiar. Hoy en día podemos ver que tenemos familias monogámicas, que tenemos familias con diferente composición porque a lo largo y ancho del tiempo se han generado, se han suscitado una serie de cambios en lo que es la familia. Hoy vemos que familia no solamente es mamá y papá, por eso nuestra Constitución en el artículo 75 nos habla de familia, les voy a comentar, les voy a compartir algunas láminas, les habla de familia con términos o en términos de lo que es la familia como tal monogámica o que la familia es una asociación natural. ¿Por qué es una asociación natural? Porque la familia puede estar conformada por la abuela, el abuelo, la mamá o el abuelo y el papá y los hijos como tal. Entonces podemos ver que como tal la familia ha ido evolucionando desde las anteriores épocas donde el pater family ejercía la jefatura de familias hasta lo que conocemos hoy en día como familia, que hay diferentes composiciones de familias, que esa asociación natural de personas que se agrupan para organizarse como familia y que buscan el bienestar común de las personas que forman parte de este grupo familiar. Dentro de lo que vimos, hablamos acerca de lo que era el derecho patrimonial, el derecho personal, que la familia tiene dos elementos aparte, que es lo que tiene que ver con la parte personal y con la parte patrimonial. Sí, con la parte de lo que es lo que tiene que ver con los grados, el parentesco, la afinidad, que es aquello que me identifica como hijo o hija de una persona en particular y de los vínculos o de las características que me agrupan o que hacen que yo tenga una correlación de afinidad con la otra persona. También vimos en lo que era la parte del derecho a alimentos, entre otros elementos que encontramos dentro de nuestras normas sustantivas. Aquí tenemos también en la segunda parte, iniciamos con la segunda parte, con un tema que quedó allí, que era el tema del matrimonio. Bueno, el matrimonio establecido en la norma venezolana, en nuestro Código Civil, habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todavía en nuestro país no hay matrimonios entre parejas del mismo sexo, como lo hay en Argentina, como lo hay en otros países. Venezuela, en el artículo 77, también tenemos el Código Civil, donde nos habla del artículo 41 al 196. Proviene del latín matrimonio, se trata de un hombre y una mujer. El matrimonio válido en Venezuela es el matrimonio civil. Posteriormente, cada uno contrae matrimonio por el rito o por la práctica religiosa de su gusto o la religión que profese, pero el matrimonio válido en Venezuela es el matrimonio civil. El matrimonio pues genera una serie de obligaciones y genera filiación para aquellos hijos que son procreados dentro de este matrimonio. Y está regulado, ¿por qué? Por el derecho venezolano. Existen unas normas que nos hablan de algunas prohibiciones, como tenemos en el artículo 46, que no puede contraer válidamente la mujer que no haya cumplido 14 años de edad, ni el varón que haya cumplido 16 sin autorización de sus padres, tampoco el entredicho por causa de demencia, ni el que no se halla en su juicio. O sea, el matrimonio debe ser un consentimiento libre, una manifestación de voluntad libre donde no debe haber coacción. Por eso debe haber el libre consentimiento de voluntad. También se dice que no es permitido ni válido el matrimonio de un ministro de un culto ligada por otro al anterior, ni que si está prohibido el matrimonio. Ahí existe una normativa en el artículo 50, tenemos el 52 que nos habla del matrimonio entre hermanos, del 53 entre tíos, sobrinos y entre tíos y los descendientes de los sobrinos. También dice que no se permite el matrimonio entre cuñados
porque queda una afinidad. Recuerden que el parentesco por afinidad se da con los familiares que guardan relación con la pareja. También tenemos el matrimonio que no es válido del condenado como reo o cómplice de homicidio ejecutado, frustrado, intentado en contra de uno de los cónyuges. Bueno, ahí existen una serie de prohibiciones y existen una serie de solemnidades para que se haga válido este matrimonio. El matrimonio lo hacemos o se concreta entre la unidad de registro civil con una serie, se publican los esponsales con una serie de requisitos para poder contraer matrimonio. El primer requisito, el requisito más importante es que la persona sea soltera o en este caso sea divorciada para que le permita contraer válidamente el matrimonio. Aquí vemos una lámina que nos habla de lo que es la unión de un hombre y una mujer solemnemente. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un contrato solemne que se da de conformidad con la ley y que los invita o le acarrea una serie de responsabilidades que deben cumplir, como el socorro mutuo, la ayuda mutua, entre otros elementos que se deben o que se constituyen y que son inherentes al matrimonio. También tenemos el matrimonio extraordinario en artículo de muerte, que lo contempla en el artículo 96 del Código Civil venezolano. Tenemos el matrimonio de venezolanos en el extranjero. Cuando los venezolanos contraen matrimonio fuera del país, deberán remitir en un plazo de 6 meses una copia de la primera autoridad civil, o sea, al registro civil, para que el matrimonio quede válidamente registrado en Venezuela. Y el matrimonio de los extranjeros en Venezuela. También tenemos el caso de los extranjeros que para poder contraer matrimonio en Venezuela deben realizarlo ante un funcionario competente o ante las personas a la cual hace referencia el artículo 82. Recuerden que durante muchos años, como nuestra constitución establece que la nacionalidad se puede obtener por casarse con un venezolano, hace muchos años se generaron o se celebraron muchos matrimonios precisamente algunos por amor y otros con el fin de obtener la nacionalidad venezolana. Fue una práctica que se realizó hace muchos años. Tenemos aquí el matrimonio civil y las clases de matrimonio. El matrimonio civil es el que impera hoy en la mayoría de las civilizaciones, está previsto en el artículo 44 de nuestro Código Civil y posteriormente pues la persona cumple con el rito religioso que profese. También vemos aquí la parte de las sanciones en caso de incumplimiento, las nulidades en caso de que el matrimonio no sea válido por alguna de las causales que están establecidas en la norma. También los efectos que genera el matrimonio. Hablamos de los deberes y de los derechos que se contraen cuando la persona se casa, que están obligados a contribuir en la medida de los recursos y los cónyuges de mutuo acuerdo tomarán las decisiones relativas a la vida familiar, fijan el domicilio conyugal, que es el lugar donde tienen el asiento permanente de hogar o la residencia ambos. El matrimonio, lo que se relaciona a los bienes, en caso de no existir capitulaciones, se rige por la norma, en este caso por el régimen de comunidades gananciales, al no existir capitulaciones matrimoniales que ya se pueden crear, reconocer o establecer que también es un contrato solemne en cualquier momento. O sea, si tú ya estás casado y deseas establecer el régimen de capitulaciones matrimoniales, lo puedes hacer en cualquier momento cuando usted lo disponga. Tenemos una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ya no solamente se toman las capitulaciones matrimoniales al inicio del matrimonio o antes de celebrar el matrimonio, sino que ya lo puedes hacer en cualquier momento durante el matrimonio. También establece que serán de ahí en adelante, si no hay capitulaciones matrimoniales, todo lo que se adquiera durante esa comunidad conyugal o durante esta comunidad de gananciales durante el matrimonio serán de por mitad. ¿Sí? El matrimonio en lo que se relaciona con los bienes se rige por la ley. Serán nulos todos los pactos que se realicen entre los miembros del matrimonio, o sea, entre el hombre y la mujer. Las capitulaciones matrimoniales, como les conversé hace rato, que es un documento público, se deben registrar, deben tener carácter solemne para que tengan validez. Eh, También habla del tema de cuando hay niños, niños adolescentes y para la validez de las convenciones matrimoniales.
Cuando usted está casado, si usted va a vender un bien, la otra parte debe autorizar dicha venta, en este caso, porque estamos casados en un momento determinado. Ajá. Les hablaba de lo que era la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales. ¿Qué es la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales? Es precisamente la comunidad que se crea en el momento en el que no existen capitulaciones matrimoniales y deseamos o se establece inmediatamente la norma, establece la forma en la que se van a llevar los bienes. Recordemos que dentro del derecho de familia encontramos lo que es la parte patrimonial, que son los efectos que se generan cuando tú te unes a otra persona en matrimonio o en una unión estable de hecho, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales es la sociedad que por disposición expresa de la ley existe entre marido y mujer desde el momento de la celebración del matrimonio hasta su disolución, en la virtud del cual se hacen por comunes de ambos los bienes o gananciales, de modo que después se partan por mitad entre ellos o sus herederos, aunque uno hubiese traído más capital que el otro. O sea, independientemente si una persona trajo más capital a esa comunidad de gananciales y la otra trajo menos, si no hay capitulaciones matrimoniales, estas se dan por mitad. Serían 50 para cada uno. Pero si nosotros tenemos las capitulaciones matrimoniales, que son los pactos o contratos que se celebran con ocasión del matrimonio, a los fines de preservar, establecer, determinar y reglamentar el régimen patrimonial de los esposos. En Venezuela existen dos tipos de sistemas de régimen contractual. Uno constituido por las capitulaciones matrimoniales y un sistema legal que es el que establece la ley o el que nos da el legislador venezolano, que es supletorio a la voluntad, que es el régimen de gananciales, que es el que activa la ley en el momento que a falta de capitulaciones matrimoniales, él se activa de inmediato. ¿Cuáles serán las capitulaciones matrimoniales? Bueno, esta nueva sentencia del 26 de noviembre del 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchal, en el caso del recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 173 del Código Venezolano, con el número de expediente que está allí, cuya aplicación es inmediata y se estableció a partir de la publicación del criterio vinculante de la misma. Bueno, esta sentencia del año 2021 viene precisamente a modificar el régimen de lo que eran las capitulaciones matrimoniales. Este régimen de capitulaciones matrimoniales está establecido, o dice esta sentencia, que tú lo puedes establecer en cualquier momento, aunque ya haya celebrado el matrimonio. Supongamos ustedes están casados y yo decido emprender una empresa y voy a recibir un dinero que me va a dar un familiar. Entonces yo puedo hacer las capitulaciones matrimoniales y en ese momento lo que yo realice, lo que yo cree, lo que yo produzca de aquí en adelante va a ser solamente mío y eso va a quedar establecido allí en esas capitulaciones matrimoniales. El régimen patrimonial en Venezuela. En Venezuela tenemos que lo que respecta a la situación contractual o de los cónyuges, o patrimonial de los cónyuges, lo que es un sistema contractual de libertad absoluta. Nuestro legislador ha reconocido el principio de la autonomía de la voluntad a los efectos de la determinación de que los esposos que están dentro del régimen de su matrimonio, aunque con ciertas limitaciones. En el 1650 del Código Civil dice que se prohíbe todo contrato del cual pueda resultar una sociedad a título universal. O sea, entre esposos no pueden existir ese tipo de pactos. De acuerdo con ello, no es posible entre nosotros pactar un régimen de comunidad universal, ni tampoco uno de comunidad limitada, distinto de la comunidad de gananciales. O sea, dentro del matrimonio, si al falta de capitulaciones matrimoniales, se activa el régimen de comunidad de gananciales, que es el que nos presenta la ley y el que nos entrega la ley. No podemos pactar ni una comunidad universal ni una comunidad limitada distinta de la comunidad de gananciales. Tenemos el matrimonio, en lo que se relaciona con los bienes, se rige por la convención de las partes y por la ley. En el momento que yo decido unirme a otro matrimonio, empieza una cantidad, se activa lo que es el régimen de comunidades gananciales. Todo lo que se haga, se produzca durante esta relación va a ser de por mitad. En Venezuela, los contratos que se celebren con anterioridad y durante el matrimonio con la finalidad de establecer su régimen patrimonial se denominan capitulaciones matrimoniales. Ese es el único pacto que nosotros podemos hacer, el tema de lo que es las capitulaciones matrimoniales, que deben tener la solemnidad como tal.
En Venezuela, el régimen matrimonial supletorio de forzosa aplicación para el caso en que los esposos no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o que éstas fueran declaradas nulas, que también puede existir en un caso determinado de que se celebraron unas capitulaciones matrimoniales, pero estuvo afectado de un vicio de nulidad y bueno, se pueden declarar nulas. Se aplicará la comunidad limitada de gananciales. ¿Qué es la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales? Es la sociedad que por disposición expresa de la ley, porque no es que yo la solicito, es que la ley me la impone entre marido y mujer desde el momento de la celebración del matrimonio hasta la disolución del mismo. En virtud, si usted hizo el divorcio, pero no hizo la separación de cuerpos, todavía no ha hecho la liquidación de los bienes, en virtud del cual se hacen comunes de ambos los bienes gananciales, de modo que después que se partan de por mitad entre ellos o sus herederos, aunque uno hubiese traído más capital que el otro. O sea, aquí no depende de cuánto aporto yo, sino es por igual de la comunidad de bienes. Allí tenemos los artículos que están relacionados con la comunidad de bienes, el artículo 148, 149, que nos habla que el régimen de comunidad de gananciales se activa el día de la celebración del matrimonio. La comunidad de bienes entre los cónyuges se rige por el contrato de sociedad, que lo tenemos en el artículo 150. En el artículo 151, por aquí está bien explicadito el tema de los bienes. Son bienes propios de los cónyuges, los que pertenecen al marido de la mujer al tiempo de contraer matrimonio. O sea, todo lo que yo he adquirido anteriormente, antes de contraer matrimonio, son bienes propios míos y son bienes propios del cónyuge. Se hacen propios del respectivo cónyuge los bienes adquiridos durante el matrimonio por permuta, por derecha de retracto, o sea, si hicimos una venta con pacto de retracto, los que adquiera durante el matrimonio por dación de pago, las indemnizaciones por accidentes o seguros de vida, la compra hecha con dinero proveniente de la enajenación de un bien o por la compra hecha con dinero propio del cónyuge adquiriente. Cada cónyuge tiene libre administración y disposición de sus propios bienes. Aquí lo tenemos en el artículo 154. También tenemos de los bienes comunes de los cónyuges, o sea, que son de los dos. Son los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, los obtenidos por la profesión, los oficios, el sueldo, el trabajo de algunos de los cónyuges, los frutos, las rentas o intereses devengados durante el matrimonio. El artículo 157 nos habla de que cuando pertenezca a uno de los cónyuges una entidad pagadera, el derecho de usufructo, el derecho de pensión, los bienes donados o prometidos a uno de los cónyuges por razón del matrimonio. Eso se aplica mucho en algunas religiones. El donante está obligado al saneamiento de los bienes, el aumento del valor por mejoras hechas, los bienes propios de los cónyuges. Y también en el 165 tenemos son de cargo de la comunidad todas las deudas y las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges, los créditos y los intereses vencidos durante el matrimonio. También son de cargo de la comunidad las donaciones hechas y la responsabilidad civil por el acto ilícito de uno de los cónyuges. O sea, así como también llevamos la parte patrimonial, también llevamos las cargas, las deudas y todas aquellas obligaciones que ha contraído nuestro cónyuge. En el caso de, recuerden que cuando nosotros heredamos, heredamos los activos, pero también heredamos los pasivos. De la administración de la comunidad. Cada uno de los cónyuges podrá administrar por sí solo los bienes de la comunidad que hubiere lugar. Los bienes provenientes de las donaciones hechas a los cónyuges por motivos del matrimonio, los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro. Y cuando alguno de los cónyuges esté sometido a una tutela o curatela. Cuando vamos a hablar de lo que es la disolución o la liquidación de esa comunidad, tenemos el artículo 173 que nos habla de la comunidad de los bienes en el matrimonio, que se extingue por el hecho de disolverse este o cuando se declara en nulo. ¿Cómo se declara, cómo se liquida esa comunidad? Bueno, se liquida por el divorcio o cuando se declare nulo, en este caso que se puede declarar nulo el matrimonio por incurrir en alguna de las causales. En el 174 nos habla de la demanda de separación.
Cuando se acuerde la separación, queda extinguida la comunidad y se hará la liquidación de esta. ¿Qué es la liquidación? Bueno, yo tengo la casa, yo tengo el carro, yo tengo la finca, estos son todos los bienes que tenemos nosotros, bueno, vamos a liquidar, esto es lo que le corresponde a cada uno. La demanda de separación de bienes y la sentencia ejecutorial en aquella que se declare debe registrarse. La separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos por los acreedores. Los acreedores de la mujer o del marido no pueden, sin su consentimiento, pedir la separación de bienes. En caso de restablecerse la comunidad, sus efectos son como si la separación no se hubiera efectuado, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Bueno, hay una cantidad de artículos allí que podemos ver que están relacionados con el tema y de la disolución del matrimonio y la separación de cuerpos. Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. En el artículo 182 me habla que se deducirá de la masa de la comunidad el valor de los bienes propios que hayan perecido sin culpa de los cónyuges hasta el monto de los bienes ganancieros, o sea, que se hayan perdido por alguna razón. Y aquí tenemos en el artículo 183 todo lo terminado a la disolución de esta comunidad. Bueno, cuando nosotros decidimos divorciarnos o separarnos, los bienes van de por mitad. Hay que tener mucho cuidado cuando a veces se homologan los acuerdos porque hay abogados que tienden a colocar, por lo menos yo cedo el 50% de lo que me corresponde. Sí, cuando usted está cediendo el 50%, no está cediendo el 50%, está cediendo el 75%, porque a usted solo le corresponde el 50%. Tenemos una masa patrimonial de un 100%, el 50% es para el esposo y el 50% es para la esposa. Yo he visto escritos donde los abogados colocan cedo el 50% de lo que le corresponde. Quiere decir que el señor está cediendo no el 50%, está cediendo un 75%, porque a él solo le corresponde está cediendo un 26, a él solamente le corresponde el 50 y está cediendo el 50 que es de lo que le corresponde. O sea, hay que tener cuidado porque en derecho nunca está de más. Siempre debemos tener cuidado cuando escribimos y lo peor de todo es que a veces hasta se homologan esos acuerdos en el tribunal. Bueno, tenemos allí lo que es la separación de cuerpos. Es la situación jurídica en que quedan los esposos válidamente casados en razón de haber suspendido legalmente el cumplimiento entre ellos del deber de cohabitación, pero aún subsiste el vínculo que los une y el estado conyugal permanece. El objeto de la separación de cuerpos es suspender el deber de cohabitación, mientras que el objeto del divorcio es disolver el vínculo matrimonial. La separación de cuerpos que busca suspender el deber de cohabitación y el divorcio suspender o disolver ese vínculo matrimonial. Aquí, esta es obligación de alimentos. Aquí, ya. Aquí tenemos, antes de hablar del divorcio, les quiero hablar de lo que es como hablamos del matrimonio, quiero hablarles también de lo que es la unión estable de hecho. ¿Qué es la unión estable de hecho? Bueno, la unión estable de hecho es esa unión que se da entre un hombre y una mujer, pero que muchas veces no se registra ante la unidad de la oficina del registro civil. Nosotros vemos que hay una sentencia del 2005 donde dice que las uniones estables de hecho se equiparan al matrimonio. Sí, señores, se equiparan al matrimonio, pero debe haber una participación al registro civil donde se establezca esta unión estable de hecho y tenga una fecha cierta. Incluso después de yo tener muchos años de estar conviviendo con una persona, usted puede asistir a la unidad de registro civil y usted puede registrar esa unión estable de hecho y usted puede decir que usted tiene 8 años, 5 años, 6 años conviviendo con esa persona. Incluso en esa misma acta de registro civil, usted puede decir que durante ese tiempo ustedes tuvieron un hijo o dos hijos y que esos hijos, usted solicita que sean reconocidos en esa misma acta de unión estable de hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en caso de fallecer uno de los cónyuges, la otra parte tiene que probar que efectivamente, si no está registrada esta unión estable de hecho, la otra parte tiene que probar a través de una acción mero declarativa, tiene que acudir a una jurisdicción de un tribunal de protección, mediación, sustanciación con competencia en ejecución, o sea, un tribunal civil mercantil de tránsito de la jurisdicción y acudir con un libelo de la demanda y solicitar un procedimiento ordinario, que es un procedimiento de orden público, contencioso, que tiene una fase de pruebas
que llega hasta el juez de juicio, donde se hace un dictamen de los valores de las pruebas. O sea, usted tiene que probarle al juez que evidentemente usted ha tenido la posesión de Estado y que usted ha convivido con esta persona durante muchos años. Debe probarlo. Es un procedimiento largo que tiene una serie de dificultades, que no es tan rápido como ir al registro civil y registrar. Entonces, pues yo le recomiendo a las personas que viven en unión estable de hecho que fácilmente puedan hacer ese registro, esa unión estable de hecho, y eso les evitará problemas en el futuro, porque en el futuro usted no tiene que iniciar una demanda para probar que evidentemente usted convivió con esa persona, que usted tuvo la posesión y la fama y que convivió con esa persona. Esto lleva un proceso hasta que llega la declaración o hasta la sentencia del juez. Usted debe demostrar y colocar en la fecha de inicio y la fecha en la que terminó esa unión estable de hecho. Si están vivos y si uno de los dos ha fallecido, debe demandar a los herederos del concubino, porque si ya falleció el esposo, usted no puede demandar al esposo. ¿Usted a quién demanda? A los herederos del concubino fallecido. Y hay que ver si los herederos desvirtúan esta demanda. Pueden desvirtuarla, ¿por qué? Porque supongamos que yo demando y yo digo, se solicita que la presente acción mero declarativa para demostrar que Pedro Pérez estuvo unido en matrimonio con Blanquita Cárdenas desde el año 2000 hasta el año 2022. Pero puede ser que durante ese juicio alguno de los hijos digan, oye, no, ella no estuvo unida en el 2000. En el 2000 mi papá tenía otra esposa y mi papá compró una casa, mi papá compró una finca, mi papá empezó esa unión estable de hecho en el 2005, un ejemplo. Entonces, allí es donde se presentan una serie de situaciones donde tú tienes que probarle al juez desde el tiempo en que se inició y el tiempo en que terminó en esta unión estable de hecho. Ese espacio de tiempo es importantísimo porque allí están representados la parte patrimonial o el acervo patrimonial que dejó esa persona fallecida y que están reclamando sus herederos y esa persona que está solicitando esa acción mero declarativa para demostrar esa unión estable de hecho. Y tenemos que es la parte de la disolución, se da. La unión estable de hecho termina como por la disolución, o sea, así como usted va y genera un acta de unión estable de hecho, usted también va al registro civil y dice, yo decido disolver esa unión estable de hecho. Y en fecha tal he decidido disolver la unión estable de hecho que se estableció en fecha tal. También la unión estable de hecho termina con la muerte o con una sentencia de un tribunal. Estas son las tres formas. La viuda concubina o la concubina sobreviviente que ha mantenido vida en pareja. Ahí vamos a apoyarnos en la sentencia del 2005, la 1682 del Tribunal Supremo de Justicia, la valoración hereditaria que reconoce la valoración hereditaria y el común, el matrimonio y la condición de heredera a la concubina. Y que debe tener las condiciones de concubina. Esta sentencia del tribunal también tenemos que ver el tema del concubinato putativo, porque puede ser que él tenga una unión estable de hecho con María Pérez, pero que tenga un matrimonio con otra persona. Entonces es cuando viene el grave problema, que es mucho más difícil de probar, porque si la otra persona está casada, entonces ¿cómo pruebo yo esta unión estable de hecho? Entonces ahí vemos cómo es el concubinato putativo, que se demuestra muy poco. Es muy poco común demostrable porque la persona ya está unida con otra persona. Entonces, dentro del término de las uniones estables de hecho, también vamos a encontrar todo lo que tiene relación con lo que es las acciones mero declarativas, que son las que vienen a demostrar las uniones estables de hecho. Es un procedimiento de orden público, es un procedimiento contencioso, es un procedimiento largo que se hace a través de la jurisdicción civil para demostrar que evidentemente esa persona estuvo una relación y que hubo una posesión de Estado, el trato, la fama, el reconocimiento, que evidentemente usted era la pareja de esa persona o esa persona era la pareja de ese señor. Ajá. En cuanto a los temas que siguen, porque estamos hablando de matrimonio y estamos hablando de uniones estables de hecho, que son las formas para constituir o que se asocian las personas en nuestro país,
Tenemos también los reconocimientos de esas uniones estables de hecho, el reconocimiento de ese matrimonio, las nulidades de los matrimonios, las que se pueden presentar por algún defecto en el consentimiento, en la manifestación de voluntad de este matrimonio. Vemos la diferencia entre el matrimonio, porque cuando tú estás casada solamente tienes que presentar el acta de matrimonio y reclamar tus derechos como heredera. Pero si tú estás en una unión estable de hecho, si no tienes registrada la unión de estable de hecho, tienes que probar que tú viviste y tuviste la posesión de Estado con esa persona. ¿Sí? Vamos a continuar con lo que nos compete hoy, que es el tema de familia. Y quiero que también lo revisen porque una de las sentencias que ustedes tuvieron para análisis es la sentencia de lo que tiene que ver con el divorcio no contencioso. Es cuando nos dice no contencioso es que es sin pelea, sin conflicto, es la posibilidad de disolver por vía judicial, porque en nuestro país el matrimonio solo se disuelve por la vía judicial. Hay países donde la persona va a la notaría y se divorcia, va a la notaría y se casa, o sea, está por la vía administrativa. En nuestro país todavía se hace por la vía judicial. El vínculo matrimonial solo se disuelve por la muerte o por el divorcio. Y como es materia de orden público, el derecho de familia está marcado por pautas contenidas en el Código Civil que han sido modificadas por el Tribunal Supremo de Justicia en aras del uso de la interpretación constitucional que tiene facultades y que ha realizado cambios normativos. También tenemos por allí la Ley Especial de Jueces de Paz Comunal que tenemos en el artículo 88, perdón, que nos habla del divorcio de mutuo consentimiento cuando no existan menores de edad. Bueno, por aquí les tengo algunas sentencias que nos habla la sentencia de la 185A del Código Civil, que nos habla de las causales taxativas, que son el artículo que nos habla del divorcio en el Código Civil, es la sentencia número 446 de fecha 15 de mayo del año 2014, donde se modifica el artículo 185A de nuestro Código Civil. Y la sentencia 693 del 2 de junio del 2015, donde se modifica el artículo 185, donde nos dice que no son taxativas las causales y pasan a ser enunciativas. Pasa o abre la posibilidad de solicitar el divorcio de mutuo consentimiento. O sea, señor juez, mi divorcio no entra dentro de ninguna de las causales del 185A. Yo me quiero divorciar porque nos queremos divorciar de mutuo acuerdo. Bueno, entonces esta sentencia viene a abrir ese compás de esas causales taxativas que nos ofrecía el Código Civil. Y tenemos la sentencia 1710 del 18 de diciembre del 2015 en la circunscripción judicial que no existen jueces de paz comunal, son competentes los jueces del municipio. También tenemos allí lo que es la ley especial de jueces de paz, que tenemos el artículo 8, que nos habla del divorcio de mutuo consentimiento cuando no existan menores de edad. Tenemos también, está a punto de terminar la conexión, porque pues la plataforma nos da un tiempo para la conexión, pero no quiero quedar cortada. Quiero hablarles que cuando existen vacíos en la ley, cuando la norma no se adapta a los cambios sociales y profundos y en materia de familia, tenemos unos cambios increíbles. Hoy vemos cómo es la nueva constitución de familia y lo que es el tema de las familias homoparentales, el tema de la constitución de familias monogámicas, una cantidad de cambios en lo que es esa célula fundamental de la sociedad, que ahora es el espacio de desarrollo, del libre desarrollo de la personalidad, como lo quieran llamar. Se han presentado una serie de cambios y cuando la norma, porque el Código Civil data de 1982, no ofrece respuesta a la actualidad, a la necesidad que tenemos como venezolanos o como Estado de que no entra nuestro divorcio dentro de esas causales taxativas, viene a presentarnos lo que es la sentencia por la incompatibilidad de caracteres o por desafecto. Bueno, ¿qué es esto? Pues, señor juez, que simple y sencillamente no existe ninguna de esas causales. Yo me quiero divorciar porque se acabó el amor. Yo me quiero divorciar porque el amor se acabó, yo ya no lo quiero, no hay nada que hacer. Y se supone que uno está unido a otra persona porque existe amor, porque existe socorro mutuo, apoyo mutuo, pero lo más importante que debe prevalecer allí es el amor. Entonces, pues simple y sencillamente, cuando se acaba el amor, pues nosotros nos vamos a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de lo que es la incompatibilidad de caracteres y la sentencia por
desafecto, señores. Y entonces es un divorcio mucho más rápido, con menos complicaciones y no necesito que la otra persona esté de acuerdo. Solamente basta con mi voluntad para que yo pueda adquirir o para que pueda divorciarme, que era el punto que siempre teníamos, que era que ese ciudadano juez o doctora, él no me quiere dar el divorcio. Bueno, eso se viene a resolver con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos muestra que podemos divorciarnos cuando simple y sencillamente ya no queremos estar unidos en matrimonio con la otra persona. Muy buenas tardes, me despido por aquí.